Queridas hermanas y hermanos, ¿qué es lo que no se acaba en esta vida terrena? Todo, todo es pasajero. Por eso la Biblia nos dice la palabra vanitas, que significa vanidad o todo es pasajero. Centrar la atención en lo que se va a acabar únicamente no es lo correcto, sino más bien poner nuestra atención en aquello que trasciende. Por eso, cuando está terminando el año litúrgico, la Iglesia siempre pone algunas lecturas bíblicas que nos hablan del fin del mundo. ¿Por qué? Pues porque tarde o temprano este sistema planetario, alguna parte del universo tendrá que cambiar para dar origen a otras cosas y finalmente incluso todo lo que es el mundo material desaparecerá en algún momento. Lo importante es entender lo que nos decía Cristo en el Evangelio. Cristo decía, habrá guerras, habrá terremotos, habrá cosas extraordinarias en la naturaleza, pero ahí den ustedes testimonio, no de miedos, sino de sabiduría, de saber enfrentar las cosas, de tratar de evitar calamidades. Pero Cristo también dice que para los cristianos, para los que defendemos el bien, la justicia, siempre habrá persecuciones, siempre habrá incluso muerte, habrá cuestiones que quieran limitar y callar la palabra de Dios. Y Cristo vuelve a insistir, den testimonio. Esto significa que tanto ustedes como yo, cuando nos va bien o cuando estamos enfermos, tenemos que dar testimonio. En momentos en que todo parece bien, pero cuando hay pandemia, cuando hay alguna dificultad, cuando nos estamos quizás acercando a la muerte, tenemos que dar testimonio. ¿Por qué? Porque dar testimonio significa Dios está conmigo, yo estoy con Él, y en cualquier momento, en cualquier circunstancia, puedo sentirme tomado de la mano de Dios. Sin embargo, San Pablo toca hoy un tema muy interesante porque los habitantes de Tesalónica pensaban que ya se iba a acabar el mundo. ¿Y qué es lo que hicieron? En lugar de aprovechar para decir, hombre, si ya es lo último, lo gozo, como aquellos muchachos que les dicen, es el último día de vacaciones en la playa, ¿qué hacen? Pues ya no hacemos nada. Al contrario, se meten al mar, se meten a la alberca, corren por la arena, están aprovechando al máximo hasta el final. No, allá en Tesalónica lo que hicieron es, bueno, pues como ya se va a acabar el mundo, pues ya mejor no trabajamos. Y San Pablo les da una llamada de atención bastante fuerte. Vamos a meternos en el tema del día de hoy. Fíjense que la segunda lectura de hoy, San Pablo nos enseña el valor del trabajo, pero no solo como algo que sirve para pasar el tiempo, sino especialmente para desarrollar nuestra creatividad, poner en práctica nuestras habilidades, dones y conocimientos en favor de los demás y de esa manera dar un servicio y ayudar a transformar el mundo. También menciona que el trabajo es el medio digno y responsable para obtener los recursos necesarios como el alimento. Y habla fuertemente en contra de los que quieren vivir a costa del trabajo de los demás sin comprometerse a ser parte de la vida social, diciendo San Pablo que si no quieren trabajar, que no coman. Palabras duras en las que, por cierto, no entran niños ni personas enfermas o muy mayores porque ellos requieren del apoyo de la comunidad. Las palabras de San Pablo, el que no quiera trabajar, que no coma, van dirigidas a quienes pueden trabajar y prefieren no hacerlo para vivir a costa de los demás. Palabras que se pueden aplicar en todas las épocas porque incluso actualmente hay hijos en edad de trabajar y con posibilidades de hacerlo, pero que prefieren vivir mantenidos por sus padres que malamente lo hacen, confundiendo el amor con soportar el abuso. Hijos que actualmente viven de la pensión de sus padres y que esperan que se mueran para gozar de la herencia, si no es que les quitan sus bienes antes. Jóvenes que podrían trabajar o estudiar como trabajo, porque el estudio también es un trabajo, para prepararse, pero no lo hacen porque prefieren que papi gobierno los mantenga con programas que los mantienen a costa del trabajo de otros ciudadanos que sí trabajan.
Ladrones que en lugar de trabajar prefieren asaltar y robar a mujeres y hombres que han ganado su semana o quincena con mucho esfuerzo. Lamentablemente, muchas de esas actitudes que acabo de mencionar inician en casa con una mala educación, con un mal mensaje y una mala actitud de algunas mamás o papás que les han dado todo a sus hijos sin que hagan el menor esfuerzo. Les dan ropa sin exigirles que la cuiden. Les dan los útiles escolares sin exigirles que los aprovechen. Les preparan y sirven la comida sin exigirles que por lo menos ayuden a poner la mesa, los cubiertos, que recojan la mesa o laven por lo menos su plato. Les cumplen caprichos de comprarles ropa de marca, pero no les enseñan a que marquen su corazón con agradecimiento, respeto y compromiso. En muchos hogares, la única que trabaja y tendría derecho a comer de su trabajo es la madre. Y curiosamente, a ella ni siquiera los domingos le ayudan su esposo y sus hijos. Qué hermoso es, en cambio, cuando desde el hogar se aprende a trabajar en familia, en conjunto, por el bien de todos, y todos gozan el pan y el alimento que merecen por su trabajo. Por otra parte, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que ha llegado a Jerusalén con sus discípulos para cumplir con lo que exigían las principales fiestas judías, que se celebraran en esa ciudad santa donde estaba el templo que se construyó sobre la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, todas las principales fiestas. Aquel primer templo de Jerusalén lo había construido Salomón, hijo del rey David, hacia el año 1000 a.C., pero lamentablemente fue destruido en el año 587 a.C. por Nabucodonosor y los neobabilonios cuando destruyeron Jerusalén y llevaron a los judíos al exilio. Así que el primer templo que construyó Salomón, nuestro Señor Jesucristo, nunca lo conoció. Después de aquel exilio, los judíos regresaron a Jerusalén y pudieron reconstruirlo un poco, pero para el tiempo del nacimiento de Cristo, el rey Herodes, a quien le gustaban las grandes construcciones, lo amplió y embelleció a tal grado que su tamaño al frente, fíjense, era comparado con el de 3 campos de fútbol juntos a lo largo. ¿Conocen un campo de fútbol? Bueno, ahora multiplíquenlo por 3 y de ese tamaño era precisamente el conjunto del templo. Esto hacía que todos los que llegaban a Jerusalén se quedaran admirados al verlo cuando llegaban desde el Monte de los Olivos, porque uno llega a Jerusalén por el Monte de los Olivos y ahí enfrente aparece la explanada del templo. Imagínense, todos los que llegaban a Jerusalén decían, ¡ah, caray! Sobre todo porque en aquel tiempo las casas eran construcciones muy pequeñitas, de 1 piso, de 2 pisos si acaso, y el templo tenía simplemente una puerta que medía casi 10 metros. Eso mismo le pasó a Jesús desde que era niño, admirarse. Y eso mismo les pasó a los discípulos en el texto que hemos escuchado hoy. Contemplan admirados las piedras y ofrendas que adornan el templo. Esa majestuosa construcción que debía significar el amor a Dios, el cumplimiento de la justicia y de la unidad de la fe, pero que para algunos lamentablemente se había convertido en motivo de orgullo, presunción y falsa seguridad nacional. ¿Por qué? Porque los judíos se sentían orgullosos de ellos como el único pueblo amado por Dios. Y el templo lamentablemente se había convertido también para los vendedores en una cueva de ladrones. Así que, ¿de qué servía un templo que había perdido su finalidad fundamental? Es terrible, a propósito de esto, que las edificaciones que fueron creadas para un fin pierdan su identidad. Y ese es el primer mensaje del Evangelio. Por lo tanto, tenemos que luchar para que el hogar siga siendo punto de amor, reunión y convivencia de la familia. Luchar para que las escuelas sigan siendo lugar de enseñanza de valores, convivencia y respeto, y no lugares de división y pleito.
Que los templos sigan siendo lugar de oración, alabanza, reunión y ayuda mutua a través de la caridad y no lugares de superstición, ceremonias vacías o ritos vacíos, como el de aquellas quinceañeras que solamente quieren la fiesta, pero no viven los valores del Evangelio. Como aquellas parejas que quieren casarse solamente para cumplir y que salgan las fotos muy bonitas, pero ni siquiera tienen un acercamiento a la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que luchar para esto. Que las calles sigan siendo lugar de libre tránsito, seguro para todos, y no propiedad de mafias o del crimen organizado. Que los lugares o palacios de gobierno sigan siendo lugares donde se gobierna para todos, no solamente para unos, donde se cumplen y se hacen cumplir las leyes y no lugares de prepotencia, discriminación, corrupción, donde solo es válido el interés personal y egoísta de quienes los ocupan, e incluso de que los cuarteles del ejército sigan siendo lugares donde los militares entienden que hay que defender y seguir a la República, no al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente va de paso. La República está representando a todos. Por eso, la mirada de Jesús va más allá de la simple apariencia de templo. Aunque es hermoso, Jesús ve detrás de esas piedras la corrupción en que han caído las autoridades del templo y cómo la institución, el Sanedrín, que era la autoridad máxima de los judíos, formada por 70 rabinos más el sumo sacerdote, se había alejado del proyecto de Dios. Sí, Jesús dice, qué maravillosa construcción, pero qué pena que la construcción no esté representando lo que está pasando dentro de ella. Por su acción profética, Jesús no duda en denunciar esta situación aún a costa de su vida. Por eso dice, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Con esto, Jesús anuncia que los romanos destruirán Jerusalén en el año 70, apenas unos 37 años después de su muerte y resurrección. Y Jesús advierte que el fin del mundo edificado sobre la violencia y la mentira aún no ha llegado, pero está en germen. Por eso, Jesús invita a sus discípulos a estar vigilantes y a no caer en falsos mesianismos. Dice, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Por eso, cuando se apareció un tal John Smith, que dijo que ya se iba a acabar el mundo, los cristianos no le hicimos caso. Por eso cuando se aparecieron otros grupos fundadores de otras comunidades religiosas que decían que el mundo ya se iba a acabar, nosotros no le hicimos caso. Por eso cuando apareció la supuesta profecía maya que hablaba del fin del mundo, nosotros no le hicimos caso. Bueno, eso espero, porque no faltará algún católico no bien informado que hasta se haya atormentado porque se iba a acabar el mundo. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es hacerle caso a las palabras de Jesús. Jesús, por otra parte, invita a los apóstoles y a nosotros a que no caigamos en el pánico. No dejemos que el pánico nos domine ante situaciones de guerra, hambre, enfermedad y muerte, ni en pandemia. Yo no sé por qué la gente en momentos difíciles pierde la fe. Se les olvida que en todos los tiempos ha habido momentos difíciles, incluso en los momentos familiares. Y es ahí cuando más fe debemos tener. Es cierto que las guerras, es cierto que los desencuentros atemorizan al ser humano, pero eso no significa que sea el fin del mundo. Basta ver un poquito la historia. Momentos de peste, momentos de guerras, momentos de desencuentros terribles. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó la humanidad? No. Por lo tanto, hay que tener fe. Y por si lo que decía Jesús fuera poco, Él insiste en que nos mantengamos firmes y demos testimonio en medio de las persecuciones que de hecho comenzaron a los pocos días de la muerte
y resurrección de Cristo. Por eso el Evangelio dice: antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Y así fue. El primer mártir cristiano fue el joven Esteban y el primer apóstol obispo martirizado, Santiago apóstol. Estas palabras seguramente fueron muy fuertes para los apóstoles y no sabremos qué cara habrán puesto al escuchar al Señor. Probablemente fueron rostros de asombro o terror, pero Jesús los consuela y alienta diciendo: grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y al final, todavía, Jesús les habla de las traiciones, odios y muertes que enfrentarán por su causa, pero insiste nuevamente en el cuidado, la atención y esperanza que viene de Dios. Dice: no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Con esto lo que está diciendo es: no se cae un cabello de la cabeza de nadie sin que Dios lo apruebe. Es decir, todo tiene un porqué en esta historia, aunque a veces no lo entendemos. Las palabras de Jesús nos recuerdan que hay ocasiones en que nos desanimamos porque sentimos que el mundo se autodestruye, como la situación actual de México con tanta corrupción en todos los niveles, personal, familiar, comunitario, gubernamental, con el aumento de la fuerza del narcotráfico y la debilidad para combatirlo, con las mentiras que se van descubriendo a través de los hackeos. Pero Dios nos anima a no perder el ánimo y continuar luchando por la construcción de su reino, porque finalmente los narcotraficantes no son eternos, porque tampoco los gobernantes son eternos, porque tampoco el presidente es eterno. Todo cambia, todo puede transformarse. Si bien puede haber momentos terribles, también puede haber momentos maravillosos. Que el Señor nos dé su gracia para que sepamos discernir los signos de los tiempos, hagamos a un lado aquello que nos trae muerte y pongamos la fe y la esperanza solo en Cristo Jesús, el nuevo templo del Espíritu, porque todos, este mundo, tarde o temprano, pasará para dar solo lugar a lo que merece vivir eternamente. ¿Y qué es lo que merece vivir eternamente? El amor, principalmente el amor de Dios y hacia Dios. Y una última palabra: ya que Jesús nos habla del templo, habrá que preguntarnos: ¿qué estamos haciendo de nuestros templos? Ojalá que los tengamos en buen estado, bien restaurados, pero que sigan siendo signo de unidad, un lugar de oración, un lugar de esperanza, un lugar donde la comunidad se reúne para aprender y también para ayudar en las necesidades a los demás. Por esto, cada domingo en el ofertorio ustedes traen un poco de despensa. ¿Para qué? Para que esta despensa se reparta a lo largo del mes con los más necesitados. En cualquier momento, persecución, violencia, calamidad, desastre natural, agonía, tenemos que dar testimonio.